Las naciones han invertido en las presas más colosales jamás imaginadas, como la mega presa del Himalaya o la gigantesca presa de las Tres Gargantas. Pero hubo un concepto de presa de $1 billón llamado Atlantropa, que tenía como objetivo drenar el Mediterráneo. Estos megaconstrucciones indispensables están proporcionando energía y agua a varios países. Y hoy vamos a sumergirnos en las presas más grandes jamás construidas. Viajemos al megapresa del Himalaya en China, una estructura colosal enclavada en las imponentes cumbres del Tíbet. Construido sobre el río Yarlung Changpo y a menudo llamado el Everest de los ríos, este proyecto de $100.000 millones está destinado a redefinir la energía hidroeléctrica en la región. Su ubicación en una de las regiones más escarpadas y remotas del mundo añade complejidad e importancia a su ingeniería. La presa es parte de los esfuerzos de China para lograr la neutralidad de carbono para el año 2060. Se espera que genere suficiente electricidad limpia para abastecer al Reino Unido durante un año. El Yarlung Changpo presenta el descenso más empinado, con sus aguas cayendo más de 2.000 metros en un tramo de 100 kilómetros. Este fenómeno geológico crea una oportunidad única para la generación hidroeléctrica, pero también presenta formidables desafíos de ingeniería. El desfiladero del río, tallado en un lecho de roca granítica antigua, es 3 veces más profundo que el Gran Cañón. Esto lo convierte en una maravilla natural y una zona de construcción de alto riesgo. La región del Himalaya no es ajena a las inundaciones catastróficas. La evidencia histórica muestra que los lagos represados por glaciares han fallado en el pasado, desatando catastróficas inundaciones de ruptura. Tales eventos han remodelado dramáticamente el paisaje y han afectado a los asentamientos humanos. Estos riesgos se ciernen sobre el proyecto de la presa, ya que deslizamientos de tierra o terremotos podrían comprometer la integridad estructural de la presa. Este es, de hecho, una amenaza seria para las comunidades río abajo en la India y Bangladesh. La construcción de este colosal proyecto comenzó en 2015 y la fecha de finalización no ha sido anunciada todavía. La presa emplea sistemas hidroeléctricos de última generación de tipo run-of-river, reduciendo el impacto ambiental al evitar grandes embalses. Se utilizó mapeo geoespacial avanzado para identificar zonas de construcción estables, y máquinas perforadoras de túneles de última generación abrieron caminos a través del terreno escarpado. La presa tiene una altura impresionante de 315 metros, capaz de generar 43,8 millones de kilovatios de electricidad anualmente. Su capacidad de generación supera a la de la presa de las Tres Gargantas, lo que la convierte en la central hidroeléctrica más grande del mundo. Más allá de sus logros técnicos, la mega represa del Himalaya tiene implicaciones geopolíticas de gran alcance. A medida que el Yarlung Changpo fluye hacia India y luego hacia Bangladesh, la represa otorga a China un control significativo sobre los recursos hídricos críticos para millones de personas. Esto ha intensificado las tensiones, con temores de que la disminución del flujo del río pueda aumentar la escasez de agua en las naciones río abajo. Algunos expertos advierten sobre una posible guerra por el agua, en una región ya llena de complejidades geopolíticas. Aunque la presa promete energía limpia, amenaza con alterar los delicados ecosistemas y la biodiversidad del río. Las comunidades río abajo corren el riesgo de perder recursos acuáticos vitales, similar al impacto ambiental observado en el río Mekong por proyectos de represas chinas anteriores. Además, el río tiene un profundo significado espiritual para los tibetanos, simbolizando a una diosa sagrada. Alterar su flujo ha llevado a la resistencia de las comunidades locales, que ven el proyecto como una violación de su patrimonio cultural. A pesar de sus desafíos, el mega embalse del Himalaya destaca el potencial para soluciones de ingeniería innovadoras. Al adoptar prácticas sostenibles y participar en la cooperación internacional, hay esperanza de mitigar los riesgos medioambientales y geopolíticos. Pero a continuación, tenemos que hablar sobre la represa Site C en Canadá, un proyecto crítico ubicado en el río Peace en el noreste de Columbia Británica. Situado a solo 14 kilómetros al suroeste de Fort St. John, este proyecto es la última incorporación a la red de represas en Columbia Británica. Pronto se convertirá en el cuarto mayor productor hidroeléctrico de la provincia. Cuando esté en funcionamiento en 2025, Site C generará 1.100 megavatios de electricidad, suministrando suficiente energía limpia para alimentar aproximadamente 45.000 hogares al año.
El proyecto está destinado a proporcionar una fuente confiable y asequible de electricidad limpia durante más de 100 años. También estabilizará los costos de energía y apoyará a industrias como la minería y la forestación. La idea para Site C surgió en la década de 1970, tras la exitosa finalización de la represa Wack Bennett y la represa Peace Canyon, también en el río Peace. Inicialmente retrasado debido a preocupaciones ambientales y demandas de energía fluctuantes, el proyecto fue revivido a principios de los años 2000. La construcción finalmente comenzó en 2015, después de debates contenciosos sobre su necesidad e impacto en el ecosistema local y las comunidades. Site C es una iniciativa de $16 mil millones que emplea técnicas de ingeniería y construcción de vanguardia. La presa cuenta con una estructura de material suelto que se eleva a 60 metros de altura y se extiende más de 1.050 metros a lo largo del río. La construcción implica túneles de desvío extensos para redirigir el río durante el proceso de edificación. Se emplea maquinaria colosal para la instalación de turbinas a gran escala capaces de generar 4.600 gigavatios de electricidad anualmente. El proyecto también incluye un aliviadero y una casa de máquinas, donde el flujo de agua se convierte en energía limpia. Los métodos avanzados de estabilización geotécnica aseguran la resiliencia de la estructura, incluso en condiciones sísmicas desafiantes. Aunque el sitio C promete energía sostenible, ha enfrentado una oposición significativa. El embalse de la presa inundará 5.500 hectáreas de tierra agrícola, destruyendo suelo fértil y afectando los hábitats de la vida silvestre. Es responsable de afectar cementerios indígenas, áreas tradicionales de caza y pesca, y hábitats para más de 100 especies vulnerables a la extinción. Esto ha generado críticas de ambientalistas y las primeras naciones del Tratado 8, quienes argumentan que el proyecto viola sus derechos y perturba prácticas tradicionales. El proyecto Site C se ha visto afectado además por retrasos, aumentos de presupuesto y desafíos legales por parte de los opositores. La pandemia interrumpió aún más los horarios de construcción, añadiendo complejidades al proyecto. A pesar de estos contratiempos, el gobierno sigue comprometido a completar la presa, con un objetivo operativo para el año 2025. La represa Site C es el proyecto de infraestructura pública más caro en la historia de Columbia Británica. Sin embargo, tiene una capacidad mucho menor que el Robert Bourassa, la presa y proyecto hidroeléctrico más grande en el norte de Quebec. Pero, ¿qué hay de la Atlantropa? Uno de los conceptos de ingeniería más ambiciosos y controvertidos jamás imaginados en el estrecho de Gibraltar. Propuesto por el arquitecto alemán Hermann Sergel en la década de 1920, el proyecto tenía como objetivo drenar grandes partes del mar Mediterráneo mediante la construcción de presas masivas en puntos estratégicos. La idea era recuperar vastas cantidades de tierra para el asentamiento europeo, generar una inmensa energía hidroeléctrica y crear una solución pacífica para la sobrepoblación en Europa. Durante las décadas de 1920 y 1930, Europa enfrentó un crecimiento poblacional exorbitante, crecientes demandas de energía y varias tensiones geopolíticas por tierra y recursos. El concepto de Sergal, llamado Atlantropa, proponía abordar estos desafíos uniendo Europa y África en un solo bloque económico y cultural llamado Euráfrica. Quería transformar la cuenca del Mediterráneo en tierra fértil, conectando los continentes con ferrocarriles y canales, mientras usaba presas para generar energía hidroeléctrica. El proyecto giraba en torno a 3 presas masivas. Estrecho de Gibraltar, una presa colosal que abarca 13 kilómetros, con una altura de 300 a 900 metros, está diseñada para separar el Mediterráneo del Océano Atlántico. Estrecho de los Dardanelos, otra presa para bloquear la conexión del Mediterráneo con el Mar Negro. Luego, Sicilia-Túnez, una presa de 150 kilómetros para dividir el Mediterráneo en cuencas occidental y oriental, permitiendo diferentes niveles de agua para una recuperación óptima de la tierra. Las áreas drenadas revelarían 7.000 kilómetros cuadrados de tierra, duplicando el tamaño de Alemania. Las presas también funcionarían como centrales hidroeléctricas, proporcionando energía renovable para la región. La tierra recuperada se concebía como llanuras fértiles para la agricultura y el desarrollo urbano, aliviando la presión de la sobrepoblación en Europa.
La escala del proyecto Atlantropa era sin precedentes. La presa del estrecho de Gibraltar por sí sola habría requerido hazañas de ingeniería aún no logradas hoy en día. La construcción involucraría múltiples presas más pequeñas, actuando como escalones para gestionar la presión del agua, inspiradas en proyectos como los trabajos del Zuiderzee en los Países Bajos. El plan también incluía la construcción de canales para mantener las rutas comerciales para ciudades como Venecia y El Cairo, que habrían quedado aisladas tierra adentro por la disminución del nivel del mar. El costo estimado de este proyecto era astronómico, más de $1 billón en la moneda actual. La tecnología, los recursos y la cooperación internacional necesarios estaban muy por encima de lo que se disponía. Los críticos destacaron preocupaciones de seguridad, como las consecuencias catastróficas de la falla de una presa y el impacto ambiental de alterar todo un ecosistema. Los matices colonialistas del proyecto también provocaron oposición, particularmente de las naciones africanas recelosas del dominio europeo. A pesar de su gran visión, Atlantropa nunca se materializó. Sergal dedicó su vida a defender el proyecto, pero el escepticismo y la Segunda Guerra Mundial dejaron de lado su sueño. Después de su muerte en 1952, la idea cayó en el olvido. Hoy, Atlantropa se erige como un símbolo de la ambición humana y el complejo equilibrio entre innovación, gestión ambiental y responsabilidad social. Es hora de un proyecto mucho más monumental, la Gran Presa Inga en la República Democrática del Congo. Propuesta como el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, la Gran Presa Inga tiene el potencial de generar entre 40 y 70 gigavatios. Es más del doble de la capacidad de la presa de las Tres Gargantas. Las cataratas Inga, situadas a unos 225 kilómetros al suroeste de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, ya albergan las estaciones hidroeléctricas más pequeñas de Inga 1 e Inga 2. El proyecto prevé una serie de 7 presas interconectadas, con Inga 3 como la fase inicial. Inicialmente planeado para 4.800 megavatios, el diseño de Inga 3 fue luego ampliado a 11.000 megavatios. Esto ha incrementado el costo total estimado del proyecto a $18.000 millones, incluyendo $4.000 millones para líneas de transmisión. La Gran Presa Inga desviaría el río Congo a través del valle de Bondi, creando un vasto embalse para generar energía. La combinación única de alto volumen de agua, caída vertical y velocidad en la región lo hace ideal para la energía hidroeléctrica. Cada una de las 7 plantas de energía propuestas tendría propiedad independiente, permitiendo un desarrollo por fases. La fase Inga 3 proporcionará electricidad a los principales interesados: 5.000 megavatios a Sudáfrica, 3.000 megavatios a Nigeria, 1.300 megavatios a las empresas mineras de la República Democrática del Congo y el resto a la Empresa Nacional de Servicios Públicos. Esta presa podría impulsar la industrialización en África al proporcionar energía asequible para la manufactura, la minería y los centros urbanos. También se espera que cree empleos, mejore el acceso a la electricidad en las áreas rurales y reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo a los objetivos climáticos globales. En 2018, el gobierno de la República Democrática del Congo se asoció con empresas chinas y españolas para realizar estudios técnicos y evaluaciones de impacto ambiental. Esta fase tiene como objetivo equilibrar la generación de energía con las consideraciones socioeconómicas y ambientales. El proyecto ha enfrentado retrasos significativos debido a obstáculos financieros, requiriendo una extensa movilización de recursos. Además, los acuerdos con naciones por las que pasan las líneas de transmisión, como Nigeria y Sudáfrica, necesitan reevaluación. Varios países y organizaciones internacionales, incluyendo Sudáfrica y el Banco Mundial, han expresado interés en financiar y asociarse en el proyecto. Sin embargo, la inestabilidad política y los desafíos logísticos han retrasado el progreso. La Gran Presa Inga tiene un potencial transformador para África, pero debe superar obstáculos significativos para realizar su visión de abastecer al continente. Una vez completada, la presa podría suministrar energía limpia y renovable a toda África, contribuyendo al crecimiento económico y abordando la crónica escasez de energía. A continuación, tenemos que hablar sobre la presa Grand Coulee, una obra maestra de la ingeniería y uno de los proyectos de infraestructura más grandes en la historia de los Estados Unidos.
Construido durante la Gran Depresión, su construcción se extendió de 1933 a 1942, ofreciendo empleo muy necesario y estímulo económico a la región. Ubicada en el río Columbia, en el estado de Washington, la presa es un pilar de la energía hidroeléctrica, el riego y la gestión del agua en Estados Unidos. La presa fue concebida como parte del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt, destinados a estimular la recuperación económica mediante grandes proyectos de infraestructura. Su doble propósito era generar energía hidroeléctrica e irrigar vastas extensiones de tierra árida. Esto se trataba de transformar la cuenca del río Columbia en una región agrícola fértil. Con una longitud de 1.6 kilómetros y una altura de 168 metros, es una de las estructuras de concreto más grandes del mundo. Hoy en día, produce 6.800 megavatios de electricidad, suministrando energía a 2 millones de hogares anualmente. El embalse de la presa, el lago Franklin D. Roosevelt, riega más de 600.000 acres de tierras agrícolas, impulsando la productividad agrícola. Además, las plantas de energía en la presa suministran electricidad a millones, facilitando el crecimiento industrial y el desarrollo regional. La presa Grand Coulee se extiende 1.592 metros a través del río Columbia y se eleva 168 metros desde su base de granito. Requirió la asombrosa cantidad de 11.9 millones de yardas cúbicas de concreto, 3 veces más que la utilizada en la presa Hoover. Su grosor varía de 30 pies en la parte superior a 500 pies en la base. La presa alberga 4 plantas de energía, incluyendo las plantas de energía izquierda y derecha, cada una equipada con 9 generadores, con una capacidad de 125 megavatios cada uno. Una adición posterior, la tercera planta de energía cuenta con 6 generadores, 3 de los cuales tienen una capacidad de 805 megavatios cada uno, lo que la convierte en una potencia de producción de energía. La capacidad total de generación de la presa es de 6.809 megavatios, suficiente para abastecer millones de hogares e industrias. La construcción de la presa Grand Coulee requirió técnicas innovadoras, incluyendo aductos individuales, tuberías gigantes de hasta 40 pies de diámetro, para llevar agua a los generadores. Una fuerza laboral de más de 8.000 trabajadores en su momento álgido enfrentó condiciones climáticas adversas y desafíos de ingeniería complejos. El aliviadero, que se extiende por 1.300 pies, fue diseñado para manejar flujos de agua masivos, protegiendo la estructura de inundaciones. La presa Grand Coulee no solo ha transformado la cuenca del río Columbia en un paraíso agrícola, sino que también ha asegurado la seguridad energética para el noroeste del Pacífico. Su contribución a la irrigación, control de inundaciones y recreación ha solidificado su estatus como una maravilla de la ingeniería. Hoy en día, la presa atrae a turistas de todo el mundo y ofrece recorridos educativos. Hay un espectáculo de luces láser anual que celebra su monumental historia y su importancia tecnológica. A continuación, tenemos que hablar sobre una de las represas más grandes construidas en China, la presa de Longtan, ubicada en el río Hongshui en la provincia de Guangxi. Este proyecto de 4.200 millones de dólares es una de las presas de hormigón compactado con rodillo más altas del mundo, con una altura de 216.5 metros. La presa de Longtan fue construida para generar energía hidroeléctrica, mejorar el control de inundaciones y mejorar la navegación a lo largo del río. Completada en 2009, la presa tiene una altura de 216.5 metros y se extiende 849 metros de largo. Sus 6.426 megavatios de capacidad lo convierten en una de las estaciones hidroeléctricas más grandes de China, suministrando energía limpia a millones de hogares e industrias. Construida con hormigón compactado con rodillo, la presa Longtan presenta un diseño único que mejora su resistencia y eficiencia. La capacidad del embalse es de 27.300 millones de metros cúbicos, con una capacidad activa de 16.200 millones de metros cúbicos. La altura bruta de la presa mide 179 metros, permitiendo que su central eléctrica alcance una capacidad instalada colosal de 6.426 megavatios. Esto incluye 7 turbinas, cada una con una capacidad de 700 megavatios, junto con 2 turbinas adicionales añadidas en una fase posterior. La electricidad generada por Longtan se vende a China Southern Power Grid, satisfaciendo la demanda de energía de millones de personas y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. La presa también desempeña un papel fundamental en el control de inundaciones,
la irrigación y la gestión del suministro de agua, contribuyendo a la estabilidad y el desarrollo regional. Además, su presencia se alinea con el compromiso de China con las energías renovables, reduciendo significativamente las emisiones de carbono. Si bien la presa ofrece beneficios significativos, también conlleva costos ambientales. Su construcción desplazó a más de 8,000 personas y sumergió 300 kilómetros cuadrados de tierra, incluidas áreas de bosques y tierras agrícolas. Se han hecho esfuerzos para reubicar a las comunidades afectadas y mitigar el daño ecológico. Una de las características notables de la presa es su ascensor para barcos, que permite a las embarcaciones pasar por alto la presa y continuar a lo largo del río. Esto ha mejorado el comercio y el transporte en la región, impulsando las economías locales. La presa Longtan enfrentó desafíos durante su construcción, incluidos problemas geológicos y oposición pública. Sin embargo, su finalización exitosa ha consolidado su papel como un componente vital de la estrategia de gestión de energía y agua implementada por China. Hoy en día, la presa de Longtan se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a visitantes para maravillarse con su escala impresionante y su brillantez en ingeniería. La presa Sayano-Shushenskaya en Rusia es una de las estaciones hidroeléctricas más icónicas del mundo. Ubicado en el río Yenisei en Siberia, este proyecto de $1.200 millones se eleva a unos impresionantes 242 metros, lo que lo convierte en una de las presas más altas de la historia. Con una longitud de 1.066 metros, esta presa de arco gravedad es un componente crítico de la infraestructura hidroeléctrica en Rusia. La presa fue construida para utilizar el inmenso flujo del río Yenisei para la generación de energía y control de inundaciones. El embalse, con una capacidad de almacenamiento de 31.3 kilómetros cúbicos, proporciona un flujo de agua constante para la producción de electricidad durante todo el año. Diseñada para resistir terremotos de hasta 8 en la escala de Richter, la presa demuestra una excepcional resistencia estructural, incluso ganando un lugar en el libro Guinness de los récords por su construcción única. La central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya tiene una capacidad instalada de 6.400 megavatios y genera aproximadamente 23.500 gigavatios de electricidad anualmente. Las 10 turbinas en la presa, cada una con una potencia nominal de 640 megavatios, operan con una eficiencia increíble. El embalse también garantiza un flujo constante de agua durante los picos de demanda energética, lo que contribuye a la seguridad energética de Rusia. En 2009, la presa enfrentó uno de sus desafíos más grandes. Un fallo catastrófico de una turbina provocó una inundación masiva en la sala de turbinas, resultando en 75 muertes y extensos daños estructurales. La generación de energía se redujo severamente, y el accidente generó preocupaciones sobre la seguridad operativa. Tras la tragedia, se llevó a cabo un programa intensivo de rehabilitación y modernización de $1.000 millones entre 2010 y 2014. Este esfuerzo restauró la capacidad total de la presa e incorporó sistemas avanzados de monitoreo y seguridad para prevenir futuros incidentes. La presa desempeña un papel fundamental en la reducción de la dependencia de Rusia de los combustibles fósiles, contribuyendo significativamente a su producción de energía renovable. También apoya la agricultura e industria regional al proporcionar una gestión fiable del agua. A pesar de su inmensa escala, la integración de la presa en la Reserva Natural Sayano-Shushensky refleja un equilibrio entre la producción de energía y la preservación del medio ambiente. Pero espera hasta que oigas sobre uno de los megaproyectos más icónicos de Rusia. La presa de Krasnoyarsk. Construida sobre el río Yenisei, cerca de Krasnoyarsk, en Siberia, esta enorme presa hidroeléctrica es un hito de la ingeniería de la era soviética y una parte vital de las redes eléctricas en Rusia. Completada en 1972, la presa de Krasnoyarsk es una presa de gravedad que se extiende 10,65 metros a través del río Yenisei y tiene una altura de 124 metros. Con una capacidad instalada de 6.000 megavatios, genera suficiente electricidad para abastecer industrias y hogares en toda la región de Krasnoyarsk y más allá. La presa es especialmente crucial para suministrar energía a la fundición de aluminio de Krasnoyarsk, una de las más grandes del mundo. La presa Krasnoyarsk cuenta con un aliviadero de 600 metros de ancho,
capaz de descargar 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. El embalse de la presa, conocido como el embalse de Krasnoyarsk o el mar de Krasnoyarsk, se extiende por más de 2.000 kilómetros y contiene la asombrosa cantidad de 73.300 millones de metros cúbicos de agua. Una de las características destacadas de la presa es su ascensor para barcos, una solución de ingeniería única que permite a los buques eludir la presa moviéndose sobre su estructura masiva. Este elevador, uno de los más grandes de su tipo, facilita el transporte a lo largo del río Yenisei, conectando Siberia con el océano Ártico. La creación del embalse de Krasnoyarsk inundó vastas áreas de bosques y tierras de cultivo, desplazando a miles de personas. También interrumpió los ecosistemas locales y alteró el flujo natural del río. Sin embargo, la presa proporciona un control crucial de inundaciones, protegiendo a las comunidades río abajo de las inundaciones estacionales. La presa de Krasnoyarsk desempeña un papel clave en el apoyo a la economía industrial de Rusia. Su producción de energía confiable asegura el funcionamiento fluido de industrias pesadas como la producción de aluminio, que son esenciales tanto para el uso doméstico como para la exportación. La presa también sirve como una fuente significativa de empleo y desarrollo regional. A pesar de sus beneficios, la presa de Krasnoyarsk ha enfrentado críticas por su impacto ambiental y los costos sociales de su construcción. Sin embargo, sigue siendo un símbolo de la ambición de la era soviética y un testimonio del poder de la energía hidroeléctrica en impulsar el crecimiento económico. Pasemos a la presa de las Tres Gargantas en China, que se alza sobre el río Yangtze en la provincia de Hubei. Completada en 2006, después de 17 años de construcción, es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. Construida a un costo de aproximadamente $28.000 millones, sirve para múltiples propósitos, incluyendo el control de inundaciones, la generación de energía hidroeléctrica y la mejora de la navegación fluvial. Propuesta por primera vez a principios del siglo XX, la presa fue concebida como una solución a las devastadoras inundaciones del río Yangtze. El río, que se extiende por miles de kilómetros, es propenso a inundaciones que históricamente han cobrado miles de vidas y causado daños económicos inmensos. La construcción comenzó en 1994 con el objetivo principal de reducir los riesgos de inundaciones y generar energía limpia. Esta presa simboliza la modernidad y el progreso preferidos por China. Se extiende 2.335 metros de ancho y tiene 181 metros de altura. La escala de la presa es monumental. Su embalse se extiende 660 kilómetros aguas arriba, creando una capacidad de almacenamiento de agua de 22.000 millones de metros cúbicos. La represa opera 34 turbinas masivas, produciendo una potencia combinada de 22.5 gigavatios, suficiente para abastecer a millones de hogares anualmente. Esta producción de energía reduce la dependencia del carbón, disminuyendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La construcción implicó operaciones masivas de movimiento de tierras y la colocación precisa de concreto reforzado. Los trabajadores utilizaron canales de desvío para redirigir el flujo del Yangtze, lo que permitió colocar la base de la presa. La presa tiene esclusas de 5 niveles en cada extremo que permiten el paso de embarcaciones de hasta 1.000 toneladas. También cuenta con un elevador de barcos que puede levantar barcos de carga de hasta 1.800 toneladas. Aunque la presa ofrece inmensos beneficios, ha tenido costos elevados. Más de 1.200.000 residentes fueron desplazados para dar paso al embalse, impactando a las comunidades locales. Las preocupaciones ambientales incluyen la alteración del flujo de sedimentos, lo cual afecta a los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad aguas abajo. El flujo de río alterado también ha llevado a un aumento de deslizamientos de tierra y erosión a lo largo de las orillas del embalse. Diseñada para mitigar las inundaciones, la presa regula el flujo de agua reteniendo agua de lluvia en su embalse durante la temporada de lluvias. Sin embargo, los críticos argumentan que su capacidad de almacenamiento, aunque vasta, solo puede manejar 9% de las aguas de inundaciones extremas. En condiciones severas, los límites de la presa quedan expuestos, lo que lleva a debates sobre su efectividad a largo plazo. A pesar de su éxito, la presa ha sido criticada por aumentar la actividad sísmica y causar deslizamientos de tierra debido al enorme peso del embalse. También han surgido preocupaciones sobre la calidad del agua y la sedimentación, lo que resalta la necesidad de gestión e investigación continuas. Pero espera a que escuches sobre uno de los proyectos más caros de China.
El proyecto de transferencia de agua de sur a norte, con $79.000 millones ya invertidos, este megaproyecto chino aborda los problemas críticos de escasez de agua en el país, transfiriendo agua desde el sur, rico en recursos, hacia el norte propenso a la sequía. El proyecto incluye 3 rutas principales: las líneas oriental, central y occidental. Las rutas oriental y central están en funcionamiento, suministrando agua a ciudades como Beijing, Tianjin y la provincia de Shandong. La ruta occidental, aún en planificación, tiene como objetivo desviar agua desde los tramos superiores del río Yangtze a través de la meseta tibetana hacia las provincias del norte. Con una extensión de más de 2.000 kilómetros, el proyecto requiere la construcción de canales masivos, estaciones de bombeo y embalses. Solo la ruta central desvía 9.5 mil millones de metros cúbicos de agua anualmente y pasa por maravillas de la ingeniería como el embalse de Danjiangkou. El proyecto es complejo y utiliza tuneladoras para la excavación de túneles, máquinas de perforación hidráulica para la construcción de presas y bombas de alta capacidad para probar sistemas de canales. Excavadoras guiadas con precisión manejan tareas masivas de movimiento de tierra, mientras que sistemas automatizados de vertido de concreto aseguran uniformidad en el revestimiento de los canales. Se emplean dispositivos de monitoreo avanzados para mantener la integridad del flujo de agua. Debido a la topografía de la llanura de Jiangxi y la llanura del norte de China, se emplearán estaciones de bombeo. Elevarán el agua desde el Jiangxi hasta el cruce del río Amarillo. Más al norte, el agua fluirá cuesta abajo en un acueducto. El proyecto ha llevado agua muy necesaria a las regiones áridas, apoyando la agricultura, la industria y el crecimiento urbano. Al asegurar los recursos hídricos para los centros económicos del norte de China, el proyecto sostiene la producción industrial, la urbanización y el crecimiento demográfico. También reduce la dependencia de aguas subterráneas sobreexplotadas, previniendo una mayor degradación ambiental. A pesar de sus éxitos, el proyecto ha enfrentado desafíos significativos. El traslado de más de 330.000 personas para crear embalses generó preocupaciones sociales. Además, gestionar la contaminación a lo largo de las rutas sigue siendo una prioridad, ya que la calidad del agua impacta directamente en el uso urbano y agrícola. Los científicos han expresado preocupaciones de que el proyecto podría aumentar la pérdida de evaporación de agua. La cantidad exacta de pérdida por evaporación no se conoce, pero puede mejorar en el futuro a medida que se transfiera más agua y aumente la tasa de flujo. Con más de 40.000 millones de metros cúbicos de agua transferidos anualmente, el proyecto es un salvavidas para muchas regiones. Su finalización en el año 2050 marcará un hito significativo en la gestión mundial del agua, demostrando cómo la infraestructura a gran escala puede abordar desafíos críticos de recursos. Mientras hablamos de la restauración ambiental, no podemos pasar por alto el enorme proyecto del río Klamath. Con un costo de $450 millones, este proyecto implica la eliminación de 4 presas hidroeléctricas para restaurar patrones naturales de migración de peces y mejorar la calidad del agua. Durante más de un siglo, estas presas han bloqueado hábitats vitales para los peces, y se espera que su eliminación esté completada para finales de 2024. Esto abrirá 640 kilómetros de río para especies como el salmón chinook y la trucha arcoíris. Adentrémonos en la ingeniería detrás de este proyecto transformador. Las 4 presas planificadas para remoción son conocidas como el Proyecto Bajo Klamath. Incluyen las represas Shatta Sea Boyle, Copco número 1, Copco número 2 y Iron Gate. Estas represas fueron originalmente construidas para la generación de energía hidroeléctrica, pero también han interrumpido severamente el flujo natural del agua y la migración de peces durante décadas. Entonces, ¿cómo se eliminan presas que han estado en pie durante un siglo? En la presa J.C. Boyle se utilizará un drenaje existente que originalmente se construyó para desviar agua durante la construcción de la presa, para vaciar el embalse. Los bloques de escalones de concreto que actualmente bloquean este drenaje serán volados para permitir que el agua fluya. Una vez que el embalse esté vacío, los trabajadores comenzarán a demoler la estructura de la presa en sí. Mientras tanto, en Copco número 1, los ingenieros perforarán un nuevo túnel a través de la base de la presa. Este túnel actuará como un punto de liberación controlada de agua. Los equipos de demolición utilizarán técnicas de perforación y voladura para desmantelar las presas Copco número 2 y Iron Gate. El objetivo de este proyecto no es solo eliminar presas, sino restaurar todo un ecosistema. El proyecto del río Klamath es el proyecto de remoción de presas más grande en la historia de Estados Unidos. Forma parte de un movimiento creciente para repensar cómo gestionamos los recursos naturales, priorizando la salud del ecosistema y la sostenibilidad sobre la infraestructura industrial.
Proyectos como este establecen un ejemplo poderoso para futuros esfuerzos de restauración ecológica. Bienvenidos al proyecto Muskrat Falls, una central hidroeléctrica colosal en el bajo río Churchill, en Labrador. ¿Sabías que el proyecto Muskrat Falls se extiende por más de 100 kilómetros cuadrados? El proyecto aprovecha la energía del agua, generando hasta 824 megavatios de electricidad, suficientes para iluminar más de 500,000 de hogares. La construcción comenzó en 2013, y a pesar de varios desafíos, concluyó a finales de 2020. La magnitud de este esfuerzo es asombrosa, con un costo final que se elevó a aproximadamente 12.700 millones de dólares canadienses. Inicialmente estimado en 7.400 millones, el alcance financiero se incrementó debido a desafíos geológicos imprevistos y complejidades logísticas. La construcción de la presa es un espectáculo digno de ver. La presa principal, hecha de más de 2.200.000 metros cúbicos de concreto, se extiende 32 metros de altura y 432 metros de longitud. El proyecto utilizó técnicas innovadoras de construcción, como el uso extensivo de módulos prefabricados a gran escala para acelerar el proceso de construcción y reducir el impacto ambiental. Las duras condiciones climáticas de Labrador, con temperaturas heladas y nieve intensa, pusieron a prueba a cada trabajador en el sitio. Muskrat Falls también integra tecnología de vanguardia con una serie de líneas de transmisión de 204 kilómetros, conocidas como el enlace Labrador-Isla, que conectan la energía generada desde las cataratas a los centros de población. Esta maravilla tecnológica incluye un software que permite ajustar el flujo de energía en tiempo real, optimizando la distribución de energía según las condiciones actuales de demanda y suministro. Muskrat Falls está conectada a la isla de Terranova por un cable submarino que se extiende casi 30 kilómetros a lo largo del lecho del estrecho de Belle Isle. Este es uno de los cables de electricidad submarinos más largos del mundo, un poco más corto que la longitud de Manhattan. Hablemos del proyecto hidroeléctrico Kias, ubicado en el río Nelson en Canadá. Este proyecto tiene una capacidad total de 695 megavatios y está diseñado para aprovechar el poder del río Nelson para generar energía renovable. La estructura principal del proyecto hidroeléctrico Kiask es la estación generadora, que consiste en una central de hormigón que alberga 7 unidades generadoras de turbina. El proyecto incluye 7 presas con una longitud combinada de casi 24 kilómetros y 2 diques grandes diseñados para controlar el flujo de agua y crear la altura necesaria para la generación de energía. La estructura de la casa de máquinas y la aliviadora se construyeron utilizando grandes cantidades de hormigón armado, con un volumen total de hormigón usado en el proyecto que supera los 700,000 metros cúbicos. Las unidades de turbina y generador en Kiask son turbinas Kaplan, elegidas por su eficiencia en aprovechar el flujo variable del río Nelson. El proceso de instalación incluyó la alineación cuidadosa de los ejes de las turbinas y la calibración precisa de las unidades generadoras para garantizar un rendimiento óptimo. A continuación, hablemos de la presa Glen Canyon, que se encuentra en el río Colorado en Arizona. Construida entre 1956 y 1966, la presa fue diseñada para proporcionar almacenamiento de agua, control de inundaciones y generación de energía hidroeléctrica para el suroeste de los Estados Unidos. La presa creó el lago Powell, uno de los embalses artificiales más grandes del país que se extiende hasta el sur de Utah. La construcción de la presa Glen Canyon fue un proyecto enorme que requirió una planificación extensa y innovación y superación de importantes desafíos de ingeniería. La presa es una estructura de arco de gravedad de concreto que mide 216 metros de altura y 475 metros de largo. Fue diseñado para aprovechar la energía del río Colorado, proporcionando al mismo tiempo un suministro de agua estable para el uso agrícola, industrial y urbano en la región. Uno de los desafíos críticos durante la construcción de la presa Glen Canyon fue la ubicación remota. El sitio, ubicado en una zona remota de la meseta de Colorado, fue difícil de acceder, requiriendo la construcción de caminos, puentes y otras infraestructuras para apoyar el transporte de materiales y trabajadores. La construcción de la presa también implicó la construcción del puente del Cañón Glen, un puente de arco de acero que se extiende 387 metros a través del cañón, brindando acceso esencial a ambos lados del sitio de construcción.
Para gestionar el flujo del río Colorado durante la construcción, los ingenieros tuvieron que desviar el río a través de túneles cavados en las paredes del cañón. Muros, 2 túneles de desvío. Cada uno tiene un diámetro de 12.4 metros. Fueron excavados a través del lecho rocoso de arenisca en ambos lados del río. Estos túneles revestidos de hormigón permitieron que el río desviara el sitio de construcción, asegurando que la represa pudiera construirse en un entorno seco. La base de la presa requirió una preparación extensa. Los trabajadores excavaron los cauces de los ríos hasta llegar a la roca sólida y aseguraron una base estable para la enorme estructura de concreto. La base de la represa es clave para su estabilidad, permitiéndole soportar la inmensa presión ejercida por el embalse. El concreto usado en la represa fue colocado en bloques, cada uno midiendo alrededor de 15 metros cuadrados y 2.25 metros de alto. La presa fue construida en una serie de bloques que se encajaron y unieron para formar una estructura monolítica y sólida. La planta de energía de la represa, ubicada en la base de la estructura, alberga 8 turbinas hidroeléctricas que generan hasta 1.320 megavatios de electricidad. Esta capacidad de generación de energía ha sido vital para apoyar la red eléctrica del suroeste de los Estados Unidos. La planta de energía también está equipada con una serie de conductos forzados, tubos grandes que llevan el agua desde el embalse hasta la turbina, permitiendo la liberación controlada de agua y la producción de energía. Es momento de viajar a Turquía para conocer un megaproyecto revolucionario de una presa. La presa Yusufeli tiene una altura de 275 metros, lo que la convierte en la presa más alta de Turquía y la quinta más alta de su tipo en el mundo. La construcción de la presa Yusufeli comenzó en 2013 y culminó en 2022, transformando el paisaje y aumentando significativamente la capacidad energética de Turquía. La presa está diseñada como una estructura de arco de doble curvatura de hormigón. Su longitud de coronación se extiende 490 metros y la elevación máxima de la corona alcanza 715 metros. Esta inmensa estructura, creó un embalse que cubre 33.63 kilómetros cuadrados con una capacidad de almacenamiento total de alrededor de 2.2 billones de metros cúbicos. Un embalse tan grande requirió una ingeniería precisa y el uso de aproximadamente 220 toneladas de acero para las compuertas y 3.800 toneladas de acero para las tuberías de presión. Uno de los componentes críticos de la presa Yusufeli es su capacidad de generación de energía. La presa alberga una planta hidroeléctrica de 558 megavatios, equipada con 3 unidades de turbinas Francis de eje vertical, cada una con una capacidad de 186 megavatios. Estas turbinas están diseñadas para operar con una caída de 191 metros y un caudal de 107 metros cúbicos por segundo. La capacidad anual de producción de electricidad de la planta es aproximadamente 1.900 millones de kilovatios hora. La electricidad generada se evacua a través de una subestación de 380 kilovoltios y una línea de transmisión que la integra en la red nacional de Turquía. La construcción de la presa de Yusufeli enfrentó numerosos desafíos geológicos debido a las formaciones complejas y fracturadas del Valle de Çorum. Se realizaron estudios geotécnicos extensivos para comprender las condiciones del sitio y planificar la construcción en consecuencia. Se emplearon modelos geotécnicos digitales en 3D para gestionar las fases de diseño y construcción, proporcionando datos en tiempo real y permitiendo ajustes a medida que la excavación avanzaba. Este enfoque innovador aseguró la estabilidad y seguridad de la estructura de la presa. Además de la presa y la planta de energía, el proyecto incluyó la construcción de importantes infraestructuras auxiliares. Se construyeron 4 viaductos en voladizo equilibrado, incluyendo el viaducto Tekeo de 644 metros de largo y el viaducto Yusufeli de 695 metros de largo. Asimismo, el proyecto involucró la construcción de 110 kilómetros de nuevas carreteras, 45 túneles, 22 puentes y 92 alcantarillas, todo diseñado para apoyar la operación de la presa y mejorar la conectividad regional. El proceso de construcción requirió equipos y técnicas sofisticadas. La altura y curvatura de la presa demandaron una ingeniería precisa y el uso de maquinaria de construcción avanzada. Se utilizaron grúas torre con diferentes capacidades, incluidas una grúa torre 280 HH de 12 toneladas, 2 grúas torre 200 HH de 10 toneladas y 4 grúas torre 154 HH de 6 toneladas, para manejar el levantamiento y colocación de materiales pesados.
Investiguemos el próximo megaproyecto llamado la presa Elisu, ubicada en el río Tigris, en el sureste de Turquía. Representa una gran hazaña de ingeniería y construcción. Esta presa es un componente clave del proyecto del sureste de Anatolia de Turquía, que tiene como objetivo aprovechar los recursos hídricos de la región para la producción de energía, control de inundaciones y riego. La construcción de la presa Elisu comenzó en 2006 y concluyó en 2020, con una altura de 135 metros y una extensión de 1820 metros. La presa es una estructura de relleno de roca con base de concreto. Tiene un volumen de dique de 43.8 millones de metros cúbicos y crea un embalse con una capacidad de 10.4 mil millones de metros cúbicos. Este embalse es esencial para el propósito principal de la presa, que es la generación de energía hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 1.200 megavatios a partir de 6 turbinas Francis, cada una produciendo 204 megavatios, generando aproximadamente 3.833 gigavatios hora de electricidad anualmente. La construcción de la presa implica desafíos de ingeniería significativos debido a las complejas condiciones geológicas e hidrológicas de la región. Para manejar estos desafíos, el río Tigris fue desviado a través de 3 grandes túneles de desvío circular, cada uno con un diámetro de 12 metros y longitudes que varían de 897 a 1099 metros. Esta desviación fue crítica para mantener el sitio de construcción seco, permitiendo la construcción de la fundación de la presa y asegurando un ambiente de trabajo estable. Un componente estructural clave de la presa Elisu es su sofisticado sistema de vertederos, diseñado para gestionar las aguas de inundación eficientemente. Este sistema incluye un conducto y estructuras de disipación de energía, cruciales para controlar el flujo de agua liberada del embalse y proteger las áreas río abajo de posibles inundaciones. Además, la planta de energía, que alberga las turbinas, cuenta con gobernadores digitales de última generación, válvulas de cierre y sistemas auxiliares para asegurar una operación eficiente y confiable. Durante su construcción, el proyecto enfrentó desafíos financieros y logísticos, inicialmente financiado por agencias de crédito a la exportación de Alemania, Suiza y Austria. Estos patrocinadores se retiraron en 2009 debido a la incapacidad de Turquía para cumplir con más de 150 estándares internacionales ambientales y sociales. Como consecuencia, Turquía aseguró financiamiento alternativo a través de préstamos de bancos públicos y privados, mostrando el compromiso del gobierno de completar el proyecto a pesar de los contratiempos internacionales. El trabajo de ingeniería también incluyó la construcción de infraestructura sustancial para apoyar la presa. Se construyó un puente de vigas de acero permanente de 250 metros río abajo para facilitar el transporte de materiales y equipos. Además, el proyecto requirió extensos trabajos de carretera, incluyendo el aumento y reparación de 52 kilómetros de puente para satisfacer las necesidades de construcción. La casa de máquinas de la presa Elisu está equipada con 6 turbinas Francis verticales, cada una con una capacidad de 204 megavatios y 6 generadores calificados a 223 megavoltios amperios. Estos componentes se alojan en una instalación diseñada para optimizar la eficiencia y la seguridad. El túnel de desagüe, de aproximadamente 1100 metros de largo, con un ancho máximo de 143 metros, dirige el agua de manera segura lejos de la casa de máquinas, asegurando una operación fluida. Uno de los logros de ingeniería significativos de la presa Elisu es su habilidad para integrar tecnología avanzada con métodos de construcción prácticos. El diseño y ejecución de la presa requieren un esfuerzo colaborativo de varias empresas de ingeniería y construcción, empleando técnicas modernas para abordar los desafíos únicos de la región. La presa Gross en Estados Unidos está siendo ampliada para casi duplicar su capacidad actual, convirtiéndola en uno de los proyectos de expansión de presas más grandes del país. El proyecto implica elevar la presa 131 pies, lo que aumentará la capacidad del embalse de 42.000 acres-pie a 119 acres-pie. Esta ampliación requiere significativos esfuerzos de ingeniería y construcción, incluyendo el uso de concreto compactado con rodillo para construir la nueva estructura de la presa. El proceso de construcción comienza con una amplia preparación del sitio, que incluye la excavación de la presa existente y la construcción de túneles de desvío temporales para redirigir el flujo de agua. Los túneles de desvío son críticos para mantener el flujo del río y minimizar el impacto en los ecosistemas aguas abajo durante la construcción. Una vez que el sitio está preparado, se vierte la base utilizando concreto de alta resistencia para garantizar estabilidad y durabilidad. El RCC es un tipo de concreto que se coloca y compacta con equipos de movimiento de tierra, permitiendo la rápida construcción de estructuras de concreto a gran escala. El RCC se coloca en capas, que luego se compactan con rodillos vibratorios para asegurar la máxima densidad y resistencia. Este método es altamente eficiente y permite tiempos de construcción más rápidos en comparación con los métodos de vertido de concreto tradicionales. El uso de RCC también reduce la cantidad de encofrado necesario, ya que el concreto se coloca en grandes cantidades y se compacta en el lugar. Esto reduce la necesidad de andamiaje y soportes extensivos, acelerando aún más el proceso de construcción.
La construcción de los nuevos aliviaderos y obras de salida también es un componente crítico del proyecto, garantizando la seguridad y estabilidad de la presa. Los aliviaderos están diseñados para manejar eventos de inundación extrema, mientras que las obras de salida controlan la liberación de agua para el uso aguas abajo. El proyecto también incluye la instalación de sistemas avanzados de monitoreo para garantizar la seguridad y el rendimiento de la presa. Estos sistemas incluyen sensores e instrumentos que monitorean la integridad estructural de la presa, los niveles de agua y las condiciones ambientales en tiempo real. Los datos recopilados se utilizan para tomar decisiones informadas sobre las operaciones y el mantenimiento de la presa. La presa de Terry en India es uno de los proyectos de represa más grandes y complejos del país. Ubicada en el río Bhagirathi en Uttarakhand, la presa tiene una altura de 260 metros y crea un embalse con una capacidad de 3,2 millones de acre-pies. La construcción de la presa de Terry implica varios desafíos de ingeniería significativos, incluida la cimentación de la presa en una región sísmicamente activa y la necesidad de gestionar un gran volumen de agua. El proceso de construcción comenzó con una extensa preparación del sitio, incluida la excavación de la cimentación de la presa y la construcción de túneles de desvío para redirigir el flujo del río. La cimentación se reforzó con concreto de alta resistencia y anclajes de roca para asegurar la estabilidad y durabilidad. La presa misma se construyó utilizando relleno de tierra y roca, con un núcleo central de arcilla para proporcionar impermeabilidad. La construcción de los túneles de desvío involucró el uso de máquinas tuneladoras para excavar los túneles a través de las montañas circundantes. Estas máquinas son capaces de cortar a través de roca dura y tierra, creando un revestimiento de túnel suave que minimiza la fuga de agua. Las TBMs estaban equipadas con sensores avanzados y sistemas de monitoreo para asegurar una alineación precisa y minimizar el riesgo de colapso. Una vez completada la cimentación y los túneles de desvío, la estructura principal de la presa se construyó utilizando una combinación de tierra, roca y concreto. Los materiales se colocaron en capas y se compactaron usando maquinaria pesada para asegurar la máxima densidad y resistencia. El núcleo de arcilla se construyó en secciones, con cada sección cuidadosamente compactada y probada para impermeabilidad. El proyecto de la presa Terry también incluyó la construcción de una planta de energía en la base de la presa. Esta planta alberga varias turbinas hidroeléctricas capaces de generar 1000 megavatios de electricidad. Las turbinas son impulsadas por el agua liberada del embalse, que fluye a través de grandes conductos y hace girar las palas de las turbinas. La electricidad generada se transmite a la red nacional a través de líneas de transmisión de alta tensión. La presa Tarbela en Pakistán es una de las presas de tierra más grandes del mundo, ubicada en el río Indo. La presa tiene una altura de 148 metros y crea un embalse con una capacidad de 14,3 mil millones de metros cúbicos. La construcción de la presa Tarbela implicó varios desafíos de ingeniería significativos, incluyendo la necesidad de gestionar un gran volumen de agua y la cimentación de la presa en una región sísmicamente activa. El proceso de construcción comenzó con una preparación exhaustiva del sitio, incluyendo la excavación de la cimentación de la presa y la construcción de túneles de desvío para redirigir el flujo del río. La cimentación fue reforzada con concreto de alta resistencia y anclajes de roca para garantizar estabilidad y durabilidad. La propia presa fue construida usando relleno de tierra y roca, con un núcleo central de arcilla para proporcionar impermeabilidad. La construcción de los túneles de desvío involucró el uso de máquinas tuneladoras para excavar los túneles a través de las montañas circundantes. Estas máquinas son capaces de cortar roca dura y tierra, creando un revestimiento liso del túnel que minimiza la filtración de agua. Las TBM estaban equipadas con sensores avanzados y sistemas de monitoreo para asegurar una alineación precisa y minimizar el riesgo de colapso. Una vez completadas las fundaciones y los túneles de desvío, se construyó la estructura principal de la presa usando una combinación de tierra, roca y concreto. Los materiales fueron colocados en capas y compactados con maquinaria pesada para asegurar la máxima densidad y resistencia. El núcleo de arcilla se construyó en secciones, con cada sección cuidadosamente compactada y probada para su impermeabilidad. El proyecto de la presa de Tarbela también incluyó la construcción de una planta de energía en la base de la presa. Esta planta alberga múltiples turbinas hidroeléctricas capaces de generar 3.478 megavatios de electricidad. Las turbinas son impulsadas por el agua liberada del embalse que fluye a través de grandes tuberías y hace girar las palas de las turbinas. La electricidad generada se transmite a la red nacional a través de líneas de transmisión de alta tensión. El embalse de Sardar Sarovar en India es uno de los proyectos de represa más grandes y complejos del país. Ubicado en el río Narmada en Gujarat, la represa tiene una altura de 535 pies y crea un embalse con una capacidad de 7.7 millones de acres-pies. La construcción de la presa Sardar Sarovar implica varios desafíos de ingeniería significativos, incluyendo la necesidad de manejar un gran volumen de agua y la cimentación de la presa en una región sísmicamente activa.
El proceso de construcción comenzó con una preparación extensa del sitio, incluyendo la excavación de la base de la presa y la construcción de túneles de desvío para redirigir el flujo del río. La base fue reforzada con hormigón de alta resistencia y anclajes de roca para asegurar la estabilidad y durabilidad. La presa en sí fue construida utilizando relleno de tierra y roca, con un núcleo de arcilla central para proporcionar impermeabilidad. La construcción de los túneles de desvío involucró el uso de máquinas tuneladoras para excavar los túneles a través de las montañas circundantes. Estas máquinas son capaces de cortar a través de roca dura y tierra, creando un revestimiento de túnel suave que minimiza la filtración de agua. Las tuneladoras estaban equipadas con sensores avanzados y sistemas de monitoreo para asegurar un alineamiento preciso y minimizar el riesgo de colapso. Una vez completadas la base y los túneles de desvío, la estructura principal de la presa fue construida usando una combinación de tierra, roca y hormigón. Los materiales fueron colocados en capas y compactados usando maquinaria pesada para asegurar la máxima densidad y resistencia. El núcleo de arcilla se construyó en secciones, cada una cuidadosamente compactada y probada para asegurar impermeabilidad. El proyecto de la represa Sardar Sarovar también incluyó la construcción de una planta de energía en la base de la represa. Esta planta alberga varias turbinas hidroeléctricas capaces de generar 1.450 megavatios de electricidad. Las turbinas son activadas por el agua liberada del embalse, que fluye a través de grandes conductos y hace girar las palas de la turbina. La electricidad generada se transmite a la red nacional a través de líneas de transmisión de alta tensión. La represa comunitaria de Waimea, en Nueva Zelanda, que estará operativa en 2022, es un proyecto significativo destinado a proporcionar un suministro de agua confiable para la región de Tasman. La construcción de esta presa de tierra implicó técnicas de ingeniería complejas para abordar los desafíos geológicos y ambientales únicos del sitio. La presa, con una altura de 174 pies y una longitud de 1.210 pies, está diseñada para almacenar aproximadamente 13.000 millones de galones de agua. El proceso de construcción comenzó con una preparación exhaustiva del sitio, incluida la excavación de una gran zanja de cimentación para asegurar una base estable para la presa. Esto implicó la eliminación de materiales inadecuados y su reemplazo con material de relleno diseñado. Luego se trató la cimentación con una combinación de inyección y sistemas de drenaje para manejar las aguas subterráneas y prevenir filtraciones. Estas medidas son críticas para mantener la integridad estructural de la presa y asegurar la estabilidad a largo plazo. El núcleo de la presa está construido con arcilla impermeable, que actúa como barrera para evitar que el agua se filtre a través de la estructura. Este núcleo de arcilla está flanqueado por zonas de tierra compactada con cuidado, proporcionando soporte y estabilidad. La construcción de estas zonas involucró técnicas precisas de estratificación y compactación para asegurar que cada capa cumpliera con las especificaciones requeridas para densidad y contenido de humedad. Este meticuloso proceso ayuda a prevenir asentamientos y a mantener la integridad estructural de la presa a lo largo del tiempo. Para mejorar la seguridad de la presa, se diseñó un sistema de vertedero robusto para manejar el posible desbordamiento durante periodos de lluvias intensas. El aliviadero consiste en un canal de hormigón y estructuras de disipación de energía, que están diseñados para transportar agua sobrante río abajo de manera segura sin causar erosión ni daños a la presa. El diseño y la construcción del vertedero requirieron una planificación y ejecución cuidadosas, teniendo en cuenta los impactos potenciales de eventos meteorológicos extremos y el cambio climático. La construcción de la represa comunitaria Waimea también incluyó el desarrollo de amplios sistemas de monitoreo y control. Estos sistemas implican la instalación de piezómetros, inclinómetros y otros instrumentos para monitorear el rendimiento de la presa y detectar cualquier problema potencial a tiempo. Estos datos en tiempo real son cruciales para la gestión y el mantenimiento continuo de la presa, asegurando que opere de manera segura y efectiva. En general, la construcción de la presa comunitaria de Waimea demuestra la aplicación de tecnología avanzada en ingeniería y una planificación meticulosa para crear una infraestructura confiable y resistente. El proyecto aborda necesidades críticas de suministro de agua mientras incorpora medidas de seguridad robustas, asegurando que sirva a la comunidad y al medio ambiente durante años. La presa de Oroville, en California, Estados Unidos, la presa más alta del país con 235 metros, se sometió a una reconstrucción significativa tras la falla del vertedero en 2017. El proyecto de reconstrucción, terminado en 2019, involucró grandes esfuerzos de ingeniería y construcción para restaurar la seguridad y funcionalidad de la represa. La reconstrucción se centró en los aliviaderos principal y de emergencia, ambos dañados durante el incidente de 2017. El proyecto comenzó con la demolición de las secciones dañadas, seguida por la excavación y preparación de la cimentación,
Esto implicó la remoción de material inestable y la instalación de sistemas de drenaje para manejar el agua subterránea y prevenir futuras erosiones. El principal aliviadero fue reconstruido con hormigón compactado con rodillo de alta resistencia, una técnica que consiste en colocar y compactar capas de hormigón con rodillos pesados. Este método proporciona una superficie duradera y resistente a la erosión capaz de soportar fuertes corrientes de agua. El CCR se colocó en capas, cada una de aproximadamente 30 centímetros de espesor, y se compactó para lograr la densidad y resistencia requerida. El aliviadero de emergencia fue reforzado con un nuevo vertedero de concreto y una extensa red de muros y losas de concreto diseñados para controlar el flujo del agua y prevenir la erosión. La construcción de estas estructuras requirió un encofrado preciso y técnicas de colocación de concreto, asegurando que el nuevo aliviadero pudiera manejar eventos de inundaciones extremas. Uno de los grandes desafíos durante la reconstrucción fue gestionar el funcionamiento continuo de la presa y el embalse. Esto requirió una cuidadosa coordinación y planificación, incluyendo el uso de aliviaderos temporales y sistemas de gestión de agua para asegurar la seguridad de las comunidades río abajo. El proyecto también involucró un extenso monitoreo y pruebas para verificar el rendimiento de las nuevas estructuras y asegurar el cumplimiento con los estándares regulatorios. El proyecto de reconstrucción de la represa de Oroville muestra la aplicación de técnicas avanzadas de ingeniería y construcción para satisfacer necesidades críticas de infraestructura. El proyecto restaura la seguridad y funcionalidad de la represa, asegurando la gestión confiable de los recursos hídricos de California. La finalización exitosa de este proyecto complejo y desafiante demuestra las capacidades de la ingeniería civil moderna para resolver desafíos significativos en infraestructura. ¿Pero qué pasa con un megaproyecto de represamiento masivo? Para eso tenemos que viajar al río Ohio, donde se encuentra el proyecto de esclusas y represas de Olmsted. Esta monumental empresa, diseñada para reemplazar infraestructuras obsoletas y modernizar el sistema de vías fluviales, es crucial para el transporte de bienes por valor de miles de millones de dólares anualmente a través de los estados centrales. Este proyecto, que se completó oficialmente en 2018 después de más de 30 años de planificación y construcción, abarca el río e implicó una inversión financiera extraordinaria de aproximadamente $3.000 millones. La construcción requirió el esfuerzo sostenido de cientos de ingenieros, técnicos y obreros durante varias décadas, lo que subraya la escala y complejidad del proyecto. El proyecto de Olmsted reemplazó dos instalaciones más antiguas y menos eficientes, las esclusas y represas 52 y 53, que se habían vuelto cada vez más ineficaces, causando retrasos significativos en el tráfico fluvial e ineficiencias logísticas. La nueva estructura consta de un paso de navegación y dos esclusas paralelas de 110 pies por 1.200 pies. Este montaje facilita significativamente el tráfico fluvial, permitiendo el paso fluido de aproximadamente 90 millones de toneladas de carga anualmente. Uno de los desafíos notables de las esclusas y la presa de Olmsted fue su método de construcción innovador, específicamente el uso de la tecnología in the wet. A diferencia de los métodos tradicionales en dique seco, esta técnica implica ensamblar secciones modulares grandes de la presa en tierra, para luego flotarlas hasta su sitio de instalación en el río. La cantidad total de concreto utilizado en la construcción de la presa sería suficiente para pavimentar una acera que se extienda desde Nueva York hasta San Francisco. Una característica especial de las esclusas y la presa de Olmsted es su resistencia a la actividad sísmica. La región está cerca de la falla de New Madrid. Por lo tanto, la estructura fue diseñada para soportar terremotos significativos, asegurando la estabilidad y seguridad a largo plazo de esta infraestructura crítica. La importancia del proyecto va más allá de su funcionalidad inmediata. Al mejorar la fiabilidad y eficiencia del río Ohio como canal de navegación, las esclusas y la presa de Olmsted también refuerzan la viabilidad económica del transporte fluvial, que es significativamente más eficiente en combustible y más respetuoso con el medio ambiente en comparación con el transporte por carretera y ferrocarril. Ahora, es momento de hablar sobre el proyecto de la represa de Itaipú, ubicada en las fronteras entre Brasil y Perú. Paraguay. Esta estructura colosal aprovecha la energía del río Paraná, generando una asombrosa cantidad de 14.000 megavatios de electricidad. La represa desempeña un papel vital en el suministro de energía de ambos países, proporcionando aproximadamente el 15% de las necesidades eléctricas de Brasil y el 75% de las de Paraguay. La construcción de la represa de Itaipú comenzó en 1975 y se completó en 1984, involucrando una enorme cantidad de trabajadores y desafíos de ingeniería significativos. La presa en sí tiene unos 7.7 kilómetros de largo y 196 metros de alto, creando un embalse que cubre un área de 1.350 kilómetros cuadrados.
conocido como el embalse de Itaipú. Tiene una capacidad total de almacenamiento de 29.000 millones de metros cúbicos de agua. Uno de los aspectos más impresionantes de la represa de Itaipú es su capacidad de generación de energía. La represa alberga 20 unidades generadoras, cada una con una capacidad de generación de 700 megavatios. Estas unidades utilizan turbinas Kaplan, que son altamente eficientes para los diversos caudales del río Piraña. La energía generada se transmite a través de líneas de alta tensión tanto a Brasil como a Paraguay, jugando un papel crucial en el desarrollo económico e industrial de la región. Las consideraciones ambientales y sociales fueron críticas e integrales para el proyecto. La construcción de la represa requirió la reubicación de unas 40.000 personas y cambios ecológicos significativos, incluyendo la creación de la Reserva Biológica Itaipú para proteger la vida silvestre. El proyecto también implicó extensos esfuerzos de reforestación y el establecimiento de criaderos de peces para mitigar el impacto ambiental. Gestionado conjuntamente por Brasil y Paraguay a través de la entidad binacional Itaipú, se erige como un testimonio de lo que se puede lograr a través de la colaboración. Pero, ¿qué tal un megaproyecto de barrera que protegerá a toda una ciudad? Venecia, una ciudad famosa por su arquitectura única y sus intrincados canales, enfrenta una amenaza existencial por las inundaciones debido al aumento del nivel del mar y al hundimiento de sus cimientos. En respuesta, Italia emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y técnicamente complejos de Europa, la barrera de inundación de Venecia, conocido oficialmente como el proyecto MOST, iniciado en el 2003. El proyecto comprende una serie de 78 compuertas submarinas móviles diseñadas para aislar temporalmente la laguna de Venecia del mar Adriático durante las mareas altas. Abarcando 3 entradas que conectan la laguna con el mar, cada puerta mide 20 metros de ancho y pesa hasta 300 toneladas. Cuando no están en uso, estas compuertas descansan en cajones en el fondo marino llenos de agua. Durante las mareas altas, se bombea aire en estos cajones, haciendo que las compuertas suban y bloqueen el agua entrante. Los desafíos técnicos de construir un sistema así fueron inmensos. Los ingenieros tuvieron que desarrollar nuevos materiales y métodos para asegurar que las compuertas pudieran resistir el duro ambiente marino, incluyendo la construcción de barreras especiales resistentes a la corrosión que pudieran durar décadas. El proyecto también implicó enormes operaciones de dragado para sentar las bases de las puertas, moviendo millones de metros cúbicos de lecho marino. Pero además de esos desafíos, los retrasos y sobrecostes fueron frecuentes, posponiendo la fecha de finalización del proyecto varias veces. El presupuesto inicial se disparó de un estimado de $1.600 millones a un total eventual de $5.700 millones, lo que lo convierte en uno de los megaproyectos más caros de Europa. A diferencia de las presas o diques convencionales, la barrera contra inundaciones de Venecia está diseñada para ser invisible y temporal, apareciendo solo cuando es necesario para proteger la ciudad histórica.